Señores, buenos días. Gracias por estar con nosotros en este foro de opinión. Agradecidos de Dios porque nos permite estar sanos y salvos aquí este lunes 7 de noviembre del año 2022. Nosotros estamos agradecidos con ustedes también porque nos permiten llegar a sus hogares. Una fecha después del día de la Constitución, 178 años que se firmó esa primera Constitución de la República Dominicana en la ciudad de San Cristóbal, mi ciudad, y de verdad me siento muy contenta por eso, porque por allí empezó la ley y el orden en nuestro país. Las reglas que rigen un pueblo están constituidas en la Constitución de su república, así que me siento orgullosa de esto. Fueron muchos actos los que se desarrollaron ayer, pero para hablar de eso quiero antes dar la bienvenida y los buenos días a mis compañeros Claudio Montero y Eduardo Tavares, que están aquí con nosotros. Adelante, Claudio. Buenos días, Hay que respetar, Eduardo Tavares. Hay que respetar los rangos. Los rangos. Y yo soy muy respetuoso. Los rangos, es cuestión de edad. De manera que Eduardo Tavares, Yaniri Febrillés, buenos días, amigos televidentes. Hoy se conmemora en el mundo el Día del Deporte, sí, Eduardo. Sí. Tengo por ahí. Por allá, ¿dónde se inició? ¿En Inglaterra? Sí, por allá. ¿En Inglaterra? Sí, y con el nacimiento de las Olimpiadas modernas que fueron en Grecia, en Atenas, sí, en la capital. ¿En Atenas? Lo introdujo Antonio Arnott. A nivel educativo primero, ¿no? Exacto. Y también con carreras olímpicas. Pero el deporte se inicia también con la casa. Claro. La casa es un deporte. Y la escuela cultural también, porque siempre hemos alegado y siempre hemos pedido más educación física en la escuela. Pero bien lejos, por los años, por el siglo XVIII, XIX, se introdujo por primera vez el deporte en el mundo. Básicamente en Inglaterra, como señalamos al principio, de manera que una fecha importante para ustedes los cronistas deportivos. A propósito de que un cronista deportivo fue colocado en INEFI. Ah, sí, Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez. Nuestro, hermano nuestro. Bueno. Alberto comenzó con nosotros en el programa. Un poquito, se ha descuidado un poquito, se nos ha botado un poquito, pero bueno, es hermano de uno. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los que nos siguen a través de Teleradio Américas, líder en opinión de la República Dominicana, Día del Deporte, como decía don Claudio, y hay varios actos por parte del Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Dominicano, Colin Acosta, su presidente, Francisco Camacho, el ministro de Deportes, sobre todo con Huiche García Saleta, que es uno de los padres del olimpismo de la República Dominicana, el constructor del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, quien murió en las 6 de noviembre en un accidente de tránsito que iba desde Santo Domingo a San Cristóbal, a propósito del 6 de noviembre, que fue ayer. Y donde se reinaugura esa carretera por parte del presidente de la República, Luis Abinader. También hoy cumpleaños el Licey, los Tigres del Licey, 115 años. Ay, sí, 7 de noviembre. El glorioso. El glorioso. Ay, el equipo azul. El glorioso Licey. Ahora, mire, la cadena de transmisión de las Águilas Cibaeñas son tan respetuosas, contrario a la del Licey. Ay, no vengas a comparar ese tipo de situaciones. Que ellos, cuando se refieren a los Tigres del Licey, dicen el glorioso Licey. Yo recuerdo a Papi Pimentel, que en paz descanse, que le decía el glorioso Licey. Así es. Porque el Licey, aunque está empatado con las Águilas en títulos nacionales, sobrepasa en Serie del Caribe. Es un equipo el más glorioso de la República Dominicana, definitivamente. Entonces, felicitar a el Licey. Mi primo Audo Vicente es el gerente general de ahí, de los Tigres del Licey. Y tengo muchos amigos ahí, y además mi familia completa es liceísta. Sí, porque tú eres, con porque ellos. Lo que pasa con el Licey es que el liceísta nace donde le da la gana. El liceísta no tiene que somos de Montecristi y tenemos que ser de las Águilas. No, puede ser liceísta. Licey se funda en la calle El Conde, aquí en Santo Domingo, no es en Licey al medio, como la gente piensa. Tienen algo que ver, dicen que... Pero se funda aquí en la capital dominicana, en la calle El Conde, nace el equipo más ganador y el más viejo, porque Licey fue fundado en el 1907, las Estrellas en el 1910, por ahí vienen el de 12 o 13, el Escogido, que es el tercero más viejo, y las Águilas Cibaeñas, que era Santiago Baseball Club, que entonces... pero a partir del 51 comienzan a jugar todos bajo el formato de la Liga de Béisbol de la República Dominicana, y en el 55 se construye Trujillo, el Estadio Quisqueya, hoy Juan Marichal. Ahí está. Así que felicitar al Licey, solamente un partido hoy
Estrellas contra Licey, celebrando el aniversario que nunca gana Licey cuando cumple años, el aniversario del equipo más ganador de la historia de nuestra república. Hoy se puede cambiar la historia, ¿eh? Hoy se puede cambiar la historia. Sí, después del majaguazo que le dieron anoche en la cabeza. No sé por qué, si fue 6 carreras por 5. No, por la forma que fue un jonrón para dejarlo en el terreno pero siempre. Bueno, pero entonces ni siquiera... No todas son ganadas. Ni siquiera entonces eso fue como cuestión de suerte para ustedes. No, ni suerte, siquiera fue mucho trabajo, ni mucho esfuerzo. No crean mucho en suerte, bueno, no crean mucho en suerte. Pero en este caso sí, porque ganarle al Licey en este momento, en esta temporada del béisbol otoño-invernal, es básicamente como cuestión de suerte. Porque es el equipo que ha podido vencer a todos los otros equipos. Pero vamos a dejar un poquito el tema deporte para el final. Ahora vamos a hablar acerca de los actos que se estuvieron desarrollando ayer por motivo al 178 aniversario de la firma de nuestra Constitución Dominicana. El presidente Luis Abinader estuvo visitando la ciudad de San Cristóbal, participando de estos actos, un desfile militar que ya hace un tiempo no se realizaba. Es la tercera vez, el tercer año consecutivo que el presidente Luis Abinader pues asiste a estos actos conmemorativos al Día de la Constitución. Antes de Luis Abinader, el último presidente que había ido a estos actos fue el doctor Leonel Fernández, es decir, que de una forma u otra se retoma. Danilo Medina no estuvo por ahí. No estuvo en los actos conmemorativos de la Constitución en ninguno. ¿En los 8 años que tuvo? No fue él. ¿Es una crítica, Danilo, que usted le hace? No, lo que estoy tratando de decir es que se ve bonito, se ve organizado, se ve importante que el presidente pues vaya a los actos conmemorativos. Ayer pues hubo una audiencia solemne del Tribunal Constitucional en la ciudad de San Cristóbal. Ahí vimos también la participación no solo de los jueces del Tribunal Constitucional sobre y su todo presidente, de Milton Ray Guevara, no solo él, sino también estuvo presente Luis Abinader en esa actividad, que puede asistir como presidente de la República. Es el segundo año consecutivo que el tribunal va. Esto es producto de la invitación y una resolución que se aprueba en el Senado de la República, que es sometida, y ya es el segundo año que lo hace, por el senador de la provincia, Franklin Rodríguez, al igual que también estuvo doña Miriam Germán de la Procuradora General de la República, estuvo presente en esa audiencia solemne. Fueron muchos los actos que se llevaron a cabo. Mi crítica a todas estas actividades es que no se pudo desarrollar el Consejo de Gobierno, porque la gran mayoría de las obras que fueron prometidas por los ministros del presidente Luis Abinader de este gobierno en el pasado Consejo de Gobierno no fueron cumplidas, sobre todo por la falta de operaciones del Ministerio de Obras Públicas, que estaba a cargo de la gran mayoría de estas obras. Una crítica que quiero hacerle, señores, es que no es correcto, Edward, y no lo veo bien, que cuando un presidente se va a dirigir a una ciudad, a cualquiera, no importa que sea San Cristóbal, veo como mucha prisa por parte de los funcionarios por hacer que el presidente se sienta bien a la visita. Señores, lo que yo entiendo que el gobierno debe hacer es que los ciudadanos se sientan bien siempre, los ciudadanos, no solo el presidente Luis Abinader. ¿Cómo es posible que en medio de las lluvias que cayeron en el territorio nacional, específicamente en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, que es como un barrio de la capital, porque San Cristóbal es como si fuese un barrio de la capital por la cercanía, y vemos, señores, cómo se pusieron en ese momento a asfaltar, encima de toda esa agua se pusieron a asfaltar la carretera Sánchez. Pero eso era Balaguer que había que hacerse lo que no veía, pero ya estos presidentes que están tan orientados en redes sociales, y eso se ve ridículo. Pero entonces hay que hacerlo, pero no para llantar a un presidente. No solo la ridiculez, Edward, y esta es la crítica que quiero hacer, no solo la ridiculez. Un día tan importante como la Constitución, que sí debe tener la presencia del presidente, no debemos nosotros tratar de engañar al presidente con este día. Como que todo está bien, que ayer todo funciona. Óyeme, pero la molestia que sintieron, es más, para mí, el Ministerio de Obras Públicas, lejos de beneficiar a Luis Abinader con esto, lo que hace es perjudicar. 4 horas en menos de, óigame bien, 4 horas de tapón en menos de 400 metros por el cierre a las 5 de la tarde, hora pico, del puente de la carretera Sánchez, que da entrada, el puente que está justamente detrás del Monumento a los Constituyentes, el puente que da entrada a la ciudad de San Cristóbal, estuvo
cerrado durante 3 horas, desde las 5 hasta las 8, desde más o menos las 4 hasta las 7 de la noche estuvo cerrado ese puente, porque el Ministerio de Obras Públicas insistió, a pesar de toda la agua que cayó en la ciudad de San Cristóbal ese día, en asfaltarla. Las personas en ese tapón estaban desesperadas, no sabían qué hacer, porque San Cristóbal, a pesar de ser una ciudad con muchos habitantes, el centro de la ciudad solamente tiene unas cuantas calles que te dirigen hacia los diferentes sectores. Yaniri, eso se llama, sabemos que usted está emocionada por el tema de San Cristóbal, pero espérese, aquí está Claudio, estoy yo, espérese, tranquila. Eso se llama improvisación y allante. Sí. Y no se es llama que criticamos, bulto, allante y movimiento. No es que criticamos que no se haga, sino que se planifique y ya no se allante a los presidentes. Ya Abinader es difícil allantarlo. Primeramente es un hombre de redes sociales, sí, un hombre que está pendiente a todo, sí, actualizado y de este tiempo. Entonces ya eso se ve mal en la población. No es que no se haga, todo lo contrario que se haga, pero que se haga planificado y se haga realmente para la población, no para allantar a un presidente que va a inaugurar un asunto. Así es. Yo no quiero desmentir en este foro a la distinguida Yaniris, porque ella era quien estaba allá, vive en San Cristóbal, al menos esta persona no pudo asistir a esos actos. Yo no fui, yo no estaba ahí. Sí. Pero tengo entendido que dentro de las actividades que encabezó el presidente ayer en San Cristóbal, dejó inaugurado varias obras, sí, incluyendo un total de 13 kilómetros de asfalto. La reinauguración también de la carretera Sánchez, la que tenían, y la que tenían... Me permite, Yaniris. No, es lo que le estoy aclarando a Edward, que no solamente, perdón, Claudio, porque lo que estoy diciendo aquí, aclarándole a Edward, que no es solamente la carretera 6 de noviembre, sino también la carretera Sánchez, que estaban asfaltando. Está aportando más. Estoy aportando, y además también quiero explicar algo, Yaniri, dentro del tema, si me permite, además, por favor. También porque fue no podemos inaugurado el reformatorio de San Cristóbal. Traer confusión, me disculpa. Si pero, me permite un segundo. Claudio, pero es una falta de respeto suya, y me disculpa decir que yo estoy trayendo confusión a este programa. Pero claro, si usted no me deja explicarme, es una falta de respeto de su Pero fíjese, parte. Yo no le estoy mintiendo a usted. No. Yo dije que no la quiero desmentir, pero excúseme. Cuando usted dice que el presidente de la República se vio compelido a suspender un consejo de gobierno que posiblemente estuvo convocado para San Cristóbal, usted tiene que sopesar que Distrito Nacional, Santo Domingo Este, el gobierno el viernes en la noche llamó emergencia, lo declaró en emergencia el sábado. Entonces, ante una situación como la del viernes, de ese aguacero que inundó el distrito, ha de sopesarse que el presidente no va a desarrollar ciertas actividades que tenía. Incluso anunció oficialmente que suspendió su agenda presidencial. Entonces tenemos que entender, nuestro programa, y el nombre lo dice, Foro de Opinión, es para que nos escuchemos. Yo dije al principio que no quería desmentirla, ni es mi intención, porque usted es la que... Es que no hay forma de cómo desmentirla, profesor. Lo que ella está diciendo, yo también, usted me está diciendo a mí, pero porque estoy de acuerdo con ella. Edward, también escúcheme, para que nos entendamos. Es que estamos ligando una cosa con la otra. No, estamos dentro del tema, estamos debatiendo la actividad del presidente en San Cristóbal y la nacional del gobierno. Yo no quiero defender obras públicas, porque yo no conozco ni siquiera al señor de Lina Ascensión, ¿entendió? Y si lo conociese también, debo decir lo siguiente: no inauguró el presidente 13 kilómetros de autopista ayer en San Cristóbal. ¿Con qué se inaugura una carretera? Dándole terminaciones y asfaltado y esa cosa. Entonces el hecho de que ese asfaltado no está hablando funcionando ayer, esa parte, está hablando lo de San Cristóbal. No, que eso no significa que fuera bulto. ¿Por qué que terminan de entregar un tramo de 13 kilómetros de asfalto? Entonces, no se comenzó a asfaltar con las lluvias. Es posible que comenzaran en la mañana ese proceso de asfalto en San Cristóbal y lo encontraran las lluvias ya en la tarde o a la hora que fuese. De manera que es bueno esas cosas. Además, es mi intención, que tienen que respetarme eso. No, claro, compañeros, mis hermanos. Esto es un foro de opinión. No, claro, no lo compartimos, pero lo respetamos. No vamos a dañar esas actividades, vamos a felicitar, y la gente de San Cristóbal deben entenderlo.
yo creo que me parece que fue 13 obras que el presidente dejó ayer. Cerca de 700 millones de pesos. ¿Entiende? Entonces no podemos Eso no lo estamos hoy criticando, decir, ni lo está, ni no podemos decir hoy que el gobierno no pudo desarrollar el Consejo de Gobierno porque las obras no la entregó. Bueno, lo que pasa es que cuando usted promete, Claudio, porque como usted no fue al pasado Consejo de Gobierno, usted no puede saber qué se prometió en ese Consejo de Gobierno. Entonces, como las obras que se prometieron por parte del Ministerio de Deportes y por parte del Ministerio de Obras Públicas no estaban en su totalidad y principales en San Cristóbal, porque no vamos a ser mezquinos y no vamos a decir que no fue importante la inauguración de Redford, pero fue el Ministerio de Obras Públicas el encargado del reformatorio en San Cristóbal. No, entonces vamos a decir las cosas como son, porque es verdad, asfaltaron calles que no necesitaban asfalto. Esa es la realidad. Y eso es pasa. posible. Y no criticamos, posible. Claudio, no criticamos a este gobierno. Porque cuando Danilo se hacía eso también, el presidente iba a un lugar y lo asfaltaban, hacían unos allantes, y eso ya no debe ser. Lo que yo estoy diciendo aquí es el sentir de la población de esa ciudad de San Cristóbal, lo que piensa la ciudad de San Cristóbal. Con respecto a la suspensión del Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno no se suspendió. Es que el presidente Luis Abinader no quiso realizar el Consejo de Gobierno en San Cristóbal, producto de las cosas que estoy diciendo aquí, porque hay funcionarios que trabajan. Por ejemplo, la gobernadora de San Cristóbal trabaja. El ingeniero Rafael Salazar, que es de San Cristóbal, pero además es administrador de EGI, de Empresa de Generación Hidroeléctrica, es un hombre que trabaja. Incluso, me parece a mí, el alcalde José Montaz también es un hombre que trabaja. Todos son muy trabajadores. Ahora, hay personas que están dentro del tren, porque en todos los lugares hay buenos y malos, pero lamentablemente el ministro de Obras Públicas está al frente de una de las instituciones más importantes y me parece a mí que ha debido ser un poquito más trabajador ante una provincia que tiene muchas necesidades. Por ejemplo, INAPA ha trabajado muchísimo. Ahí tenemos el drenaje en el Moscú. Llovió en San Cristóbal, el Moscú no se inundó. Ya el Moscú, ante las lluvias que cayeron el viernes, hubiese sido noticia en otros tiempos, en noticieros nacionales. Sin embargo, no fue noticia porque el gobierno trabajó en eso. Yo no estoy diciendo, Claudio, con esto que el gobierno no haya realizado, sino que la cantidad de obras, perdóname, Eduardo, y el presupuesto estimado para invertir en San Cristóbal no fue. Y es una provincia, primero, que es la segunda que más aporta al Producto Interno Bruto. Y segundo, que la cantidad de votantes que hay ahí, la cantidad de habitantes que hay ahí, requiere que el gobierno le preste atención. Entonces, ese Consejo de Gobierno no se desarrolló, no porque aquí en la capital se decretó un estado de emergencia, ni porque aquí en la capital habría que buscarle soluciones a los problemas que acontecieron por las lluvias. A ese Consejo de Gobierno simplemente no se realizó porque el presidente Luis Abinader no se sentía conforme con el desenvolvimiento de sus funcionarios que tenían a cargo obras en esa ciudad de San Cristóbal. Esa es la realidad. Yo no he escuchado que el presidente haya dicho eso. Lo que precisamente yo escuché hay cosas que simplemente no se dicen. Boca del presidente fue que destacó precisamente eso que usted dice, esa pujanza productiva de San Cristóbal y la importancia de la fecha, que era a la sazón a lo que era asistió allí, a unos actos muy lúcidos incluso con ese desfile militar y la Fuerza Viva de San Cristóbal. Por ejemplo, lo que dijo Rey Guevara, el presidente del Tribunal Superior Constitucional, muy interesante cuando insiste, invita a la gente, a la ciudadanía, a los estudiantes, que conozcan y lean la Constitución, porque aquí la Constitución se le comenzó a perder el respeto cuando Balaguer dijo incluso que eso era un pedazo de papel. No, y lo mismo después de ahí todo el mundo la arreglaba. La Constitución dominicana es la base. Entonces la gente le pide la base genuina para el desarrollo y la conciencia de la ciudadanía constitucionalmente hablando. Pero hay varias personas que han hecho buen trabajo para que la Constitución sea más leída en las escuelas. Por ejemplo, Abel Martínez hizo una Constitución y la llevó a las escuelas cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Creo que Pablo Ulloa de la Defensoría del Pueblo también está haciendo un buen trabajo. Milton Ray Guevara del Tribunal Constitucional. Es bueno que los niños en las escuelas lean la Constitución, que es la ley suprema de la nación, pero muchos la desconocen, no conocen sus deberes y sus derechos. Entonces, Rubén Maldonado también. Rubén Maldonado, que estuvo por aquí en el programa anterior. Él fue presidente de la Cámara de Diputados y él realizaba unas asambleas, se llamaban foros legislativos, en las que participaban las fuerzas vivas y allí ellos entregaban, recuerdo que dejaron en el Instituto Politécnico Loyola una gran cantidad de... Muy bien, pero ¿por qué Claudio no resalta lo de Abel Martínez?
que llevó eso a las No, escuelas. pero resáltelo usted, Eduardo, porque para Pero eso usted vemos también puede 3 hacerlo. personas aquí. Si lo que yo no pueda resaltar, además lo que ustedes no me dejen resaltar, están ustedes para Mira, eso. entonces, Adelante. A ver, Martínez, ¿qué? En otro tema. Que fue el primero que comenzó a llevar eso a las escuelas. Y continuando No, con a ver, no fue el primero, la no. agenda del presidente Luis Abinader durante el fin de semana, hay que hablar de lo acontecido el pasado viernes en Santo Domingo. Yaniri, El Gran Santo Domingo. discúlpame, vamos a leer la agenda del presidente de la República, como usted decía hoy. Hoy a las 12:30 de la mañana el presidente estará recibiendo al equipo campeón del baloncesto superior usted ve. distrital en el Palacio Nacional, al equipo de Bameso, Barrio Mejoramiento Social, y a las 4 de la tarde encabezará un acto de lanzamiento del proyecto Invivienda, eso es en el Parque Invivienda de Santo Domingo Este. Son solamente 2 actividades públicas en el día de hoy que tiene el presidente de la República, Luis Abinader. Entonces decía que lo acontecido el pasado viernes en el Gran Santo Domingo fue una situación desesperante para muchos. Mucha gente vio perder todo en 3 horas. Y 6 porque vidas también. se perdieron vidas, hay 2 personas desaparecidas. Que podrían ser 8. Que exactamente, pudieran ser 8 los muertos, ojalá y no, ojalá y esas personas simplemente estén desaparecidas y luego aparezcan sanas y salvas, pero hasta el momento son 2 personas desaparecidas. Dinero en vehículos, en edificaciones, en ajuares que simplemente se perdieron. Me imagino que las aseguradoras han tenido que responder, sobre todo con el tema de los vehículos. Vimos, por ejemplo, en Torres de la ciudad capital, simplemente en los parqueos debajo, en los sótanos, completamente ahogados. Aquí la Nacaona parecía el río Sama. Sí. Nunca yo había visto tanto, por lo menos, lo que pasa es que ahora con las redes sociales uno ve muchos videos. Yo estaba en la casa, no salí ese día, pero veía los videos que me mandaban. Era una cosa que posiblemente hacía muchísimos años que no se veía en la capital dominicana. Comenzando, yo me pasé 1 hora para pasar ese tramo de la Italia a la Luperón. Ah, imagínese usted. Comenzando a las 5:30 de la tarde. A propósito, el presidente de la República fue por la cañada de los ríos para allá. Exacto, que se barrio cayó la 800. Que él regresando, llegando al gobierno, hubo una situación de una tormenta y él fue y prometió un asunto y como que no ha cumplido y le vocearon muchísimas cosas. Bueno, entonces el gobierno, lo que hay que resaltar es que el gobierno ha sido, digamos que oportuno en cuanto a las ayudas. Han pues ido en auxilio de esas familias. Ayer vimos también al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recorrer algunos de los barrios que fueron afectados en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Vimos al presidente Luis Abinader apersonarse, también vimos a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, estar en persona, ¿verdad? Y ver cuáles fueron los daños. Inmediatamente ocurrió el hecho, el presidente Luis Abinader convocó, ¿verdad?, a sus ministros y a las autoridades del Gran Santo Domingo para poder, pues, de una forma u otra buscarle una solución. El metro, yo nunca había visto, señores, yo que fui usuaria del metro durante mucho tiempo y aún lo hago, porque hay ciertos lugares que para yo trasladarme yo me voy en el metro. Yo nunca había visto el metro inundado completamente de agua. Incluso para mí eso fue algo temeroso. Una persona que está en el metro, y fíjense la cantidad de agua que bajaba por esas escaleras del metro que nosotros estamos acostumbrados a subir y a bajar. ¿Sabe quién es el culpable de eso? Primeramente, nosotros mismos, los dominicanos. Así es. Vamos a solamente a concentrarnos en el Distrito Nacional, que botamos basura en la calle. Y los ayuntamientos que no la recogen. Esa funda, esa basura, tapan los conductos, la tubería. Exactamente. El sistema pluvial. Exacto, lo tapa. Sí. Y por eso el agua no tapa las alcantarillas, entonces no desagua en buen dominicano. No entonces, primeramente, nosotros, que somos unos puercos en la capital, esta es una ciudad sucia de por sí, Se lo digo porque yo humildemente he ido a muchas ciudades. Sí, un problema fuera del país. Un problema de educación. Y esta es de las ciudades más bonitas que tenemos, pero es sucia, una ciudad sucia. Han habido alcaldes mejores que otros, pero ninguno han resuelto. Entonces, la gente bota la basura, usted va, yo he visto
personas que van con su familia, un niño de eso, saca y lo bota y el papá no le dice nada. No solamente me hace su amigo, el conductor baja el cristal y tira un cartón de jugo a la fuerza. Entonces hay que resolver eso y también que los ayuntamientos pongan más control y más régimen, haya más consecuencias para los que botan basura en la calle. Bueno, pero no solamente la basura, Eduardo, también la falta de planificación urbana. Claro. Ese departamento de planificación, de planeamiento urbano en los ayuntamientos que no está funcionando. Digo que no está funcionando, señores, porque cuando ustedes vieron esos edificios que tenían parqueos en los sótanos y que esos sótanos se llenaron completamente de agua, significa que el ayuntamiento otorgó un permiso sin haber evaluado cuáles consecuencias podían tener en situaciones como estas. Yo creo que la prevención debe ser primordial en los ayuntamientos. La ley 176-07 que ordena a los ayuntamientos y que le dice a los ayuntamientos cómo debe actuar en cuanto a planeamiento urbano y en cuanto a la recogida de basura también, no le están dando seguimiento. Yo creo que aquí hay mucha gente que se hace llamar alcaldes y no están estudiando esta ley o simplemente no saben cómo los rige esta ley. La recogida de basura, el tema del drenaje pluvial, el tema de las alcantarillas. Me parece a mí que la labor que tiene este gobierno va a ser muy fuerte porque la situación le ocurrió a ellos. Se habla de que es culpa de que los gobiernos anteriores no le han prestado atención al tema del drenaje pluvial, pero yo quiero decirle al gobierno que está de turno que por favor, ya son 2 años que tiene, que si hubiesen priorizado el tema del el sistema pluvial del Gran Santo Domingo, por lo menos estuviéramos avanzados. Claro. Pero el punto es que ninguno de los gobiernos de la República Dominicana lo han priorizado, por lo menos en los últimos 20 años. Cuando yo veo a una persona decir, por ejemplo, que la capital se inundó solo por la basura, yo digo, bueno, pero aquí... Eso es una de las razones, pero no todas. Aquí llueve y es verdad que la basura tapan y sobre todo las fundas, porque el tema de la funda es que la funda impide que el agua penetre. No es igual que el cartón. Abel Martínez debe darle un curso intensivo a los alcaldes del país. Olvidémonos de Abel, porque el problema es que el Gran Santo Domingo... Ese es el modelo. El Gran Santo Domingo es un poco más complejo, porque es el tema de la falta de planificación a la hora de construir y de otorgar permisos, lugares que eran drenajes naturales, que el agua simplemente corría por ahí, hoy lo tenemos con grandes edificaciones. Hay una bomba de gasolina, un edificio. Y con residenciales. Hemos convertido a la capital en un lugar lleno de edificios y con un desarrollo que exhibimos, pero que al final el sistema pluvial no ha sido trabajado y tenemos más personas utilizando ese mismo drenaje, tenemos más personas que están conectados a ese sistema pluvial y al final tenemos las mismas alcantarillas, y como tenemos las mismas alcantarillas y son más personas, son más las casas, son más los edificios, las construcciones y las empresas, pues obviamente en cualquier momento colapsaría y colapsó. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué le toca al gobierno? Bueno, buscarle una salida a esta situación. Y contratar a Abel Martínez para que dé curso. No, es que lo que pasa en Santiago no es lo que pasa en el Gran Santo Domingo. Yo no creo que a Abel lo pongan alcalde del Distrito Nacional y lo solucionaría. No lo creo. Es que no lo creo, porque simplemente son situaciones distintas. Son situaciones distintas, entonces... un cursito, bueno, de fin de semana. Bueno, lo que él viene aquí a un hotel y reúne a... Mire, el presidente Abinader reconoció eso que plantea... ¿Reconoció a Abel Martínez? No, eso que termina de plantear Yaniris, reconoce que por 40 años los gobiernos le dieron de lado a esa asistencia, esa amplitud de reconstrucción del drenaje pluvial. Y ahora, a consecuencia de los aumentos habitacionales en las ciudades, especialmente en el Distrito Nacional, ha venido esta situación, conjuntamente con la falta de disciplina, le agregamos nosotros, de la ciudadanía que entapona con todos estos escombros, lanzando desperdicio por doquier, y esa falta de orientación en el ornato de los ayuntamientos. Pero el presidente dijo algo que viene a aliviar un poco el estado de ánimo de los propietarios de vehículos dañados al día de hoy. Posterior a ese encuentro con sus funcionarios, el presidente instruyó a
a la Superintendencia de Seguros que se reúna con las aseguradoras privadas para que se le busque una solución de indemnización a los vehículos, de los vehículos resultados afectados a su propietario. De manera que, por lo pronto, todas esas personas que tienen vehículos y están bajo un seguro full, no tienen ningún inconveniente al día de hoy, suponemos, ¿verdad? Sí, porque a menos que las aseguradoras... esos vehículos regularmente no vuelven a hacer. Otro que lo que tenemos es segurito de ley, para cuando el AME diga, párese ahí. La Superintendencia de Seguros también le está buscando una solución y quedó instruido de acuerdo a las declaraciones del propio presidente de la República. Bueno, qué bueno. Nadie duda de la capacidad laboral y de las buenas intenciones del presidente de la República, Luis Abinader, pero hay muchos funcionarios que no lo ayudan. Como el ministro de Obras Públicas, pero vámonos a la pausa, señores. Palabra. Continuamos. ¿Qué es esto, estamos Dios mío? de regreso. Pero ¿y qué es lo que Claudio? Claudio está emocionado hablando de los san cristobalenses que han sido íconos de la comunicación. Muchos poetas. César Medina. Muchos poetas. Dígame más. César Medina. Ramón Puello Pablo Báez, Macchini. Y Ramón Báez, amigo mío, cantante. Nelson Guillén. Nelson Guillén. Nelson Guillén, sí. Dígame más. ¿Hay más? Director Yaniri Febrillet. Nelson Guillén, director de Radio, yo Popular. Estaba bien, a ver si yo me estaba quedando callada para ver si me iban a dejar fuera. No, es que pero si dejamos los Febrillet, oye. Pero mire, a propósito del profesor Febrillet, ¿usted es familia de él? Sí, claro. ¿De quién? David Mateo Aquino. Mateo Aquino Febrillet. Pero claro. David Mateo Aquino Febrillet. Recuerdo como ahora, una tarde que me llamaron y me dieron esa información. En este sector, bien cerca. Hubo confusión. Aquí mismo. Sí, mira, hubo confusión. Yo estudiaba en la UAS. Estudiaba comunicación en la UAS cuando lamentablemente Mateo Aquino Febrillet, que Aquino era su primer apellido. La gente pensaba que era su segundo nombre y por eso le decían Febrillet. Lamentablemente murió. Asesinado. Bueno, fue asesinado, pero que se entendía que iba con vida de camino al hospital y que luego murió. Que fue aquí en la clínica. Y la gente tenía la esperanza. En el Centro Médico Real. Así aquí es. En la Bolívar. La gente tenía la esperanza de que viviera, porque era un hombre de bien, era un hombre de principios, de valores, y que además era candidato a senador de la provincia de San Cristóbal, en ese momento por el Partido Revolucionario Moderno que se acababa de formar, el partido. Él era uno de los fundadores. Y recuerdo que de la universidad, por los chats, leía yo que hablaban, que habían personas que habían colocado hasta fotos mías, porque cuando decían, por ejemplo, que murió Febrillet, entendían que la Febrillet más cercana a ellos, el estudiante de comunicación, era yo, y yo estaba dormida en mi casa, y cuando despierto me encuentro con la noticia, y entonces escribo por el grupo, le digo, no soy yo, es el ex rector, que además fue un excelente rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el punto de vista de aquellas personas que sí entienden que la universidad merece o tiene que tener al frente a una persona que sea capaz de tomar decisiones reales que vayan a beneficiar, como por ejemplo la reducción de pesos a los créditos que los estudiantes por materia tienen que pagar. Eso fue uno de los mejores rectores. Fue uno de los grandes logros que tuvo el ex rector Mateo Aquino Febrillet, y que Dios lo tenga en gloria. Su muerte fue en el 2016. Había una situación entre él, Blas Peralta. No fue, era Blas Peralta, pero no era con Eduard él. Montaz. Y Eduard Montaz. Él fue el mediador. Él fue el mediador entre Blas Peralta y Eduard Montaz. Entonces el disparo se le pegó por parte de Blas Peralta, que está preso, a Mateo Aquino preso y condenado a 30 años. Exacto. El partido de inmediato lo expulsó y lo sometió el Ministerio Público lo somete a la justicia y ahí está purgando 30 años. Esa es una de las cosas que ha hecho que los partidos políticos pues vayan pensando en quiénes son las personas, a quienes le dan cargos, candidaturas y cargos, porque era por eso que se estaban peleando, por a quién iban a apoyar. Y entonces en ese momento al profesor Febrillet retirar
retirarse con Edward para tratar de mediar la situación con Edward Montaz, para que no se diera a más precisamente el enfrentamiento entre él y Blas Peralta, se lleva a Edward. Entonces Blas entiende que el doctor Febrillet estaba de acuerdo con Edward en lo que Edward Montaz planteaba, y es ahí entonces donde no midió ni siquiera el nivel y los valores de la persona de Mateo Aquino Febrillet, sino que simplemente disparó y le cegó la vida. Wow. Esa es la verdad. Recuerdo como ahora sí se ha hecho en horas de la tarde. Hay que hablar, señores, acerca del censo que se va a estar desarrollando a partir del día 10 en la República Dominicana, en el cual nosotros desde aquí deseamos éxito para el mismo, que se puedan recolectar la mayor cantidad de informaciones para nosotros como país, como Estado, poder avanzar y poder saber quiénes somos, dónde estamos, con qué contamos, qué necesitamos y hacia dónde queremos ir. Espero que las personas sean completamente sinceras. Las personas en los barrios tienden, y me disculpan, pero en los barrios tendemos a decir que somos más pobres de lo que somos. Tendemos a decir que no tenemos cosas que tenemos. Y yo creo que la población, el llamado debe ser a que la población dominicana sea sincera consigo misma, porque es el Estado, y el Estado somos todos, que va a buscar esa información para saber a dónde estamos. Que primero abra las puertas a los que van a censar. Claro. No, porque es un tema, la inseguridad, claro, es otro tema. Exacto, pero se está trabajando para que este sea el mejor censo de la historia de la República Dominicana. Organizando bien, con todo el que va a censar bien identificado, sobre todo, y que la gente le abra las puertas, lo trate bien, porque de ahí van a salir datos estadísticos que van a beneficiar a la población en sentido general, porque no solamente diga para contarlo. Antes uno tenía en la mente que bueno, el censo es para contar ver cuántos somos. No, mucho más cosas de ahí. Cuántas hembras somos, cuántos varones, cuánto nivel de pobreza, niños, cuáles estudian, cuáles no, o sea, son muchas cosas. ¿Cuáles son huérfanos? Y ningún país que no tenga datos de esta naturaleza puede echar para adelante. No. Sus ingresos económicos. Porque lo que no se mide no se controla. Si tiene o no vivienda. Son datos interesantísimos. Son muchos datos. ¿Qué cantidad de terreno, por ejemplo, posee? Yo recuerdo, yo fui supervisor de área, precisamente aquí en Mirador Norte, en el último censo de 2010, y yo recuerdo que una de las muchachas que servía de empadronadora visitó una casa que me luce que era la casa de que está vivo todavía, un anciano él, fue una de las principales figuras del Palacio Presidencial en los gobiernos de Joaquín Balaguer, en todos los gobiernos de Joaquín Balaguer hasta la hora de su muerte. Y aquel señor, cuando ella le preguntó si poseía alguna propiedad, él le dice que tiene 25 tareas de tierra. No fue 25 que él quiso dejarle dicho, pero ella puso 25 tareas. Cuando yo vi aquello, yo revisando, dije, no, pero espérate, tenemos que volver donde ese señor, porque ese jerarca no debió tentar 25 tareas de tierra. Cuando fuimos, él tuvo que ratificarme más o menos la verdad, porque me dice, no, lo que pasa es que fíjese, yo le dije a ella 25,000. No 25, ella puso 25 tareas. ¿25,000 tareas de ese señor? 25,000 tareas. Wow. Sí, ostenta. Tiene más que usted. De manera que el empadronador tiene que tener disculpa, la Oficina Nacional de Estadística ha dado cuenta al día de hoy que ya han sido instruidos, inclusive los supervisores de área y los empadronadores, que son los que inicialmente llevan la responsabilidad de recabar los verdaderos datos en este censo nacional de población y vivienda. Entonces, vamos a augurar para que la gente colabore, le dé apertura, sea sincero, y además no presionar a los trabajadores, a los empadronadores, darle siempre la confianza necesaria. Ellos van a llegar debidamente identificados desde uniforme hasta carnetizado. Esa es la información que tenemos. Sí, y la verdad es, Claudio, que hay personas que han atacado el censo, hay personas que entienden que con esto lo único que se busca es tratar de incluir como dominicanos a nacionales haitianos que están en el país, y yo no creo que esta sea la intención, porque además de que
esto ha sido un censo que fue pospuesto para el 2022, producto de que la pandemia en el 2020 y otras situaciones nos impidió realizarlo, ¿verdad? En ese momento, y ahora fue ya elaborado para este 2022. Entendemos que el censo, que ya están preparados las personas que van a salir en los diferentes puntos del país, se va a desarrollar desde el día 10 hasta el 23 de este mes de noviembre para tratar de recolectar todas estas informaciones. Ojalá y las personas, como les dije, sean sinceros, le abran las puertas a estas personas que están identificados, porque sabemos que hay personas con malas intenciones que se disfrazan de personal del censo y que serían capaces de hacer cualquier cosa. Sin embargo, van a estar muy identificados. Decirles también a la gente que este censo va a traernos beneficios a los dominicanos, porque inmediatamente nosotros podamos responder esas interrogantes de quién, qué, dónde, cómo y por qué, nosotros entonces vamos a tener mucho más soluciones a los problemas que hoy nosotros enfrentamos, como el problema que mencionábamos ahorita, del drenaje pluvial. Cuando nosotros sepamos la cantidad que somos, los edificios donde vivimos, con qué cuentan esos edificios, y todo eso, señores, se va a ir solucionando, porque el Estado como tal va a poder empezar a funcionar de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenemos y de acuerdo a las situaciones en las que nosotros vivimos. Así que esa es nuestra exhortación desde acá. Vamos a la pausa, rápido. Así es, vámonos a la pausa, y cuando retornemos vamos a tratar noticias internacionales. En Estados Unidos la cosa está caliente entre republicanos y demócratas a propósito de las elecciones. Y por supuesto ya la creación de las comisiones de transición para el gobierno de Brasil. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso, aquí, señores. Óyeme, yo he ido a 3 lugares hoy. Gimnasio, el trabajo, allí, en el restaurante, bueno, a desayunar. Y entonces, el tema es Licey Águila. Ay, Dios. Sí. Por eso es que a los gobiernos les gusta que haya pelota. Porque muchos temas importantes, subida de los combustibles. Hay gente que se le olvidó que se le ahogó el vehículo. Y se le ahogó el vehículo, pero Licey Águila están de primero. Licey ayuda mucho, Licey ayuda mucho. Así es, mira, ya los muchachos quieren que tú hables de deporte porque no quedan muchos minutos. Vamos a escuchar el audio original. Adelante. ¡Le dio una bestia! ¡La puso amarillita! ¡Qué golpe! El que esperaban los aguiluchos de Llera de Encarnación. Recojan que ganaron las Águilas. Regresamos en breve. Mira, lo que yo quiero es que cuando el Licey gane, de la forma que el Licey siempre gana, yo quiero que lo coloquen así también. Otra cosa, señores, no puede estar la Procuraduría General llena de aguiluchos. Esto deben de equilibrarlo. Ahí deben de poner unos cuantos liceístas, no puede ser Miriam, Jenny, Camacho, todo aguilucho. ¿Tú viste lo de Camacho? El primo de Claudio. Camacho dijo, por fin le ganamos a César Valdés. César Valdés le responde, magistrado, mire, usted me jode ahí, yo no perdí, fue empate, yo me fui sin decisión. Dice, bueno, está bien, deje eso así ya. Bueno, porque... Señores, el palo fue de Llera la Encarnación, el primero en esta liga, el primero un prospectazo, el primero en esta pelota, y el equipo de las Águilas gana su primer enfrentamiento al Licey este año en 4 compromisos. La Serie Mundial, Repita eso. Es la primera victoria de las Águilas en 4 veces que se han enfrentado. 6 carreras por 5, es muy importante. No, pero que no hubiese el marcador en la forma, dejaron el terreno. Dejaron en el terreno al equipo del Licey con un palo descomunal. Eso fue suerte. Eso fue lo que valió. Vamos a hablar de la Serie Mundial, Houston. Bueno, Houston le ganó la segunda vez. Era el equipo que apoyaba yo. Sí, ese fue el otro partido en el Tetelo Vargas. Las Estrellas ganaron ahí al conjunto de los Gigantes.
Y el otro encuentro, Escogido frente a los Toros, ganó el Escogido aquí en la capital dominicana. Pelo Vargas, San Ahí Pedro de está. Macorís. Ahí está. Houston ganó a Filadelfia. Usted no quiere que hablen de la pelota. Houston ganó a Filadelfia, lo que aquí. pasa es que ya no tenemos Que el que ir. tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, destacar que el equipo de Houston gana su segundo título de la Serie Mundial, lo hizo en el 2017 ante los Dodgers y el pasado sábado ante el conjunto de Phillies de Filadelfia, aunque han estado asistiendo mucho a la Serie Mundial, solamente han ganado 2. Y entonces el más valioso ahí fue Jeremy Peña. Jeremy Peña ganó el más valioso en la Serie de campeonatos de los Yankees y también en la Serie Mundial. Un novatico. Así es. Entonces se convierte en el quinto dominicano que gana el MVP. El primero fue Pedro Guerrero con los Dodgers. El segundo fue José Rijo con Cincinnati en el 90. Luego vino Manny Ramírez y David Ortiz con Boston. Y Jeremy Peña apenas es el número 5 de la historia de la República Dominicana en esta Serie Mundial. Señores, tenemos ya que terminar. Claudio, sí que nos quería decir. Felicitar al Licey nuevamente. No, finalmente, felicitarlo a Aguilucho y darle un abrazo. Así tanto a se Edward hace, como sí a es. Yaniris, No la como reina de Yaniris, que este quiere programa. quitarle mérito al equipo de la Nítidamente, como siempre. Gracias, Una Claudio. presencia única. Está caliente, Gracias, profesor. señores. Mañana nos volveremos a ver por este canal, Teleradio América, y esto es Foro de Opinión. Bye, bye.